Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la fe que vence. Sin fe es imposible agradar a Dios y obtener ninguna petición de Él. Sin fe, el creyente se llena de temor que le hunde en el mar de la dificultad. Sin fe, el creyente queda expuesto al mundo, al diablo y al pecado para sufrir las constantes derrotas espirituales que le llevan a la frialdad o al abandono de la esperanza. La única forma que tiene el creyente de perseverar en los caminos de Dios hasta el fin es mediante una fe que se esfuerza en luchar para vencer en todos los obstáculos que surgen en la vida de un hijo de Dios. En 1 de Juan 5:4 dice la palabra de Dios: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es llamado a luchar y a vencer en la fe? Son llamados a luchar y a vencer en la fe los verdaderos hijos de Dios. Estos son aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han nacido de Dios por el Espíritu Santo, a una nueva vida para Él. En 1 de Juan 5:4 se dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Los que vencen son aquellos que han nacido de Dios. En Juan 3:3 y 5 se dice: el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Por tanto, aquellos que han nacido de arriba, de lo alto, del Espíritu Santo, aquellos que han nacido de Dios, aquellos que tienen una vida nueva para Dios, estos son los que tienen la posibilidad de vencer. Estos nacidos de Dios, estos nacidos de nuevo, son los que creen en Cristo para vida eterna y luchan en la fe por esa vida eterna. En 1 de Juan 5:1 se dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Por tanto, son los creyentes en Cristo. Estos son los que pueden luchar en la fe. Creyente es el que cree, el que tiene fe. No puede luchar por la fe quien no tiene fe, quien no cree. Por tanto, los nacidos de Dios, los que tienen fe en Cristo, estos son los que pueden y deben de luchar por la fe. Estas personas son llamadas a luchar y a vencer en la fe. Son llamadas a luchar en la fe por amor y obediencia a Dios. Los que aman a sus hermanos en la fe son los que realmente aman a Dios. En 1 de Juan 5:2 se dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. En este texto está inseparablemente unido el amor de Dios y el amor a los hermanos, a otros creyentes, a otros hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. En Juan 15:12 Jesús dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso quiere decir que un creyente es una persona que ama a Dios, y una persona que ama a Dios ama también a sus hermanos en la fe.
Los que de verdad aman a Dios y a sus hermanos, estas personas son aquellas que guardan los mandamientos de Dios. Son aquellas personas que obedecen a Dios, que hacen su voluntad. En 1 de Juan 5, 2 al 3 se dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Por tanto, amor y obediencia van unidas. Amor a Dios y amor a los hermanos van unidos. Estos dos conceptos, estas dos ideas de amor están unidas en la Biblia. ¿Contra quiénes tiene el creyente que luchar espiritualmente para vencerles en la fe? En primer lugar, contra el mundo. El mundo aborrece al Hijo de Dios. Y le aborrece porque cree en Él. Sencillamente por eso, porque cree en Dios. El creyente no debe extrañarse de que el mundo le aborrezca. En 1 de Juan 3:13, el apóstol dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo aborrece al creyente porque aborrece primero a Jesús, a su obra y a sus enseñanzas. En Juan 15:18, Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por tanto, el mundo que no ama a Jesús, que aborrece a Jesús, no puede amar a los discípulos de Jesús, aquellos que tienen fe en Jesús. El mundo aborrece al creyente porque Jesús le ha escogido y tomado del mundo para ser de él. En Juan 15:19, Jesús dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, ante yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo no soporta oír decir que los creyentes somos amados por Dios, o que nosotros amamos a Dios, o que creemos en Cristo. Este tipo de cosas el mundo no las soporta. No es del agrado del mundo escuchar estas cosas. Por eso el mundo aborrece a Jesús y aborrece a sus discípulos. El mundo procura destruir al creyente o añadirle a sus filas. Esta es una forma de victoria del mundo sobre los creyentes, bien llevándole a abandonar los caminos de Dios, o bien haciendo que el creyente, al abandonar los caminos de Dios, se incorpore a sus filas. El mundo aflige al creyente. Aflige al creyente a través de la fuerza física, de la fuerza material, o mediante las ideas. En Juan 16:33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, sufre en el mundo. Un verdadero creyente experimenta el aborrecimiento, el odio, la persecución del mundo. Cuando un creyente está mal, un creyente está frío o tiene poca fe, no siente el aborrecimiento del mundo. Cuidado, por tanto. Si un creyente se siente bien en el mundo, cuidado. Si se siente bien en el mundo, es porque el creyente no está andando bien delante de Dios. Dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mundo procura hacer daño físico a los creyentes, pero también procura hacer daño a los creyentes combatiendo sus enseñanzas, sus creencias, sus ideas con otras ideas ateas, paganas, ideas inmorales, ideas, en definitiva, que buscan apagar la fe del creyente. El mundo seduce al creyente para que éste, el creyente, le ame y tropiece abandonando la fe. En 1 de Juan 2:15 nos dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí el apóstol está llamando a los creyentes a no amar al mundo ni a sus cosas. ¿Por qué? Porque esto es lo que el mundo quiere, esto es lo que el mundo procura de parte del creyente, que el creyente le ame y lo seduce con sus cosas para que el creyente ame al mundo. Este fue el caso de Demas, recuerden, 2 Timoteo 4:10. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido, dice el apóstol Pablo. Demas, por amor al mundo, abandonó al apóstol, abandonó los caminos de Dios. Esto es una victoria para el mundo. El mundo quiere hacer tropezar a los creyentes. En Mateo 18:7, Jesús dijo: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. El mundo quiere que los creyentes tropiecen. Les pone obstáculos en el camino. Les pone diferentes prebendas para que los cristianos, engañados y seducidos por ellas, se enfríen, tropiecen y abandonen la fe. Por tanto, este es el primer campo de lucha en el que el cristiano tiene que vencer con su fe: el mundo. El segundo es contra Satanás, que desde el principio de los tiempos es enemigo del Hijo de Dios y busca destruirlo. El creyente no puede ignorar esta enseñanza de la Biblia. No puede ignorar que el diablo es su gran y principal enemigo. Hemos visto antes que el mundo es enemigo del cristiano y que el cristiano debe luchar contra él, pero detrás del mundo y usando al mundo está el diablo. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo dice que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Esta es la lucha del creyente, contra huestes espirituales de maldad, contra el diablo y sus huestes satánicas, demoníacas, contra los demonios. Y en 1 de Pedro 5:8, el apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así pues, el apóstol Pedro presenta a Satanás, al igual que el apóstol Pablo, como el adversario, el enemigo del creyente, que dice el texto recién leído: como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por tanto, el diablo es un enemigo que busca, que procura destrozar, destruir, hacer daño al Hijo de Dios. Y el diablo busca hacer daño al creyente con
todos sus recursos de maldad. En 2 Corintios 11:3 se dice que la serpiente con su astucia engañó a Eva. El relato del Génesis, de la caída, nos habla de la astucia, de la artimaña en el uso de la mentira y tergiversación de la verdad de Satanás para hacer que Eva comiese del árbol prohibido. El diablo utiliza la astucia, es la sabiduría para el mal, esto es la astucia, sabiduría para el mal, y la mentira, la falsedad, para conseguir que el ser humano caiga, tropiece. En Mateo 13:25 se nos dice que mientras dormían vino su enemigo, el enemigo del pueblo de Dios, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El diablo está detrás de los falsos cristianos, de los falsos creyentes, de aquellos que se mueven entre el pueblo de Dios sin formar parte de él. El diablo siembra cizaña entre el trigo. Y en Lucas 8:12 se nos habla que los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra. El diablo no solamente siembra la cizaña, no solamente siembra el error, la mentira, y a personas con el error y la mentira entre los creyentes, sino que el diablo no quiere que las personas oigan y entiendan la palabra de Dios. Por eso hemos leído que el diablo quita la palabra. La palabra que fue sembrada, él la quita de aquel que la oye para que no crea y se salve. Y en tercer lugar, el creyente debe de luchar y vencer en la fe contra el pecado propio. El pecado propio es una especie de caballo de Troya en el creyente. Es el viejo hombre, es la carne, es la vieja naturaleza, que se alía con el mundo y con Satanás, los dos enemigos anteriores de los que hemos hablado, para apagar la fe, para hacer que el creyente se comporte con incredulidad, con desobediencia, con desamor, con injusticia. El pecado, en sus diferentes formas de manifestarse, es un aliado del mundo y de Satanás. El pecado de omisión, es decir, el pecado que consiste en no hacer lo bueno, esto es el pecado de omisión, no hacer lo bueno. El pecado de omisión, cuando un creyente no hace lo que debe, abre la puerta a la tentación de Satanás. En 1 Corintios 7:5 se está hablando del matrimonio y se dice allí: no os neguéis el uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí se está hablando de un matrimonio que no cumplen el deber conyugal el uno con el otro, y esto puede ser usado por el diablo para tentarles, para hacerles pecar. Por tanto, cuando un creyente no hace lo que debe, le está abriendo la puerta a Satanás para que él le tiente. Y el pecado de comisión, es decir, aquello que uno hace mal, pecado de comisión, de cometer, es lo que se hace mal, facilita que Satanás actúe en el creyente y a través del creyente. Este fue el caso de Judas. En Juan 13:2 se nos dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Aquí está hablando de un pecado
que cometió Judas. Judas era desleal al maestro. Judas era una persona que tenía una visión materialista de las cosas, también de las cosas de Dios. Y desde su pecado, el diablo puso en su corazón que entregase al maestro. En Hechos 5:3 se nos habla de Ananías, otro caso de pecado de comisión que facilitó la obra de Satanás. Ananías, le dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. La codicia de Ananías hizo que sustrajese de lo vendido y después que aparentase generosidad dándolo todo cuando realmente se reservaba una parte. Ananías hizo algo que estaba muy mal, porque Pedro lo llama mentir al Espíritu Santo. Esto fue, según el texto, fue una obra de Satanás a través del pecado de Ananías. En definitiva, los tres enemigos del creyente, los tres campos de lucha donde el creyente debe de batallar y vencer en la fe, son el mundo, Satanás y el propio pecado. ¿Cómo la fe del creyente vence a sus enemigos espirituales? Hay que vencer en la fe, pero ¿cómo? ¿Cómo se vence en la fe a nuestros enemigos espirituales? Según la Biblia, Dios no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado desasistidos frente al peligro, frente a nuestros enemigos. Dios nos ha dado una armadura, la armadura de Dios, la llama la Biblia. Y esta armadura no es otra cosa que una metáfora de la fuerza y de la capacidad que un creyente puede y debe tener para luchar contra sus enemigos espirituales. En Efesios 6:10, antes de describir a la armadura de Dios, se dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí está de forma llana y sencilla, de forma directa, clara, lo que significa esa armadura de Dios. El poder y la fuerza del Señor. Tener el poder y la fuerza del Señor para hacer frente a nuestros enemigos espirituales, para vencerles en la fe. Dios no nos ha dejado huérfanos ni desasistidos. Nos ha dado una armadura, ha puesto a nuestra disposición una armadura. Y esta armadura debe vestirse de forma completa para afrontar la lucha eficazmente. Si no se viste de forma completa, se deja algún punto vulnerable al ataque del enemigo. En Efesios 6, 11, 14 al 18, se dice: vestíos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Y después se pasa a describir esa armadura y se dice que esa armadura la componen la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración en todo tiempo. Estas son las partes de la armadura de Dios. La verdad. Un creyente debe estar en la verdad, debe creer la verdad,
debe decir siempre la verdad. Un creyente que está en la verdad en todos los sentidos, pues no tendrá la posibilidad de que aquel que es mentiroso y padre de mentira le engañe. La mejor manera de hacer frente a la mentira es estando en la verdad. En segundo lugar, la justicia. La justicia habla de un comportamiento recto, honesto, sincero. Un creyente que actúa de forma íntegra en todas las cosas, que en todas las cosas procura hacer lo que es bueno y justo, da pocas posibilidades o ninguna a sus enemigos para que le hagan daño. En tercer lugar, el Evangelio de la paz. La buena nueva en la que cree un creyente y en la que vive un creyente y que propaga un creyente es el Evangelio de la paz. Un creyente es una persona que vive en paz con Dios y que procura la paz con su prójimo. En ninguna manera un creyente puede creer en alguna forma de doctrina que conduzca al odio, al enfrentamiento, a la discordia. El Evangelio, la buena nueva de salvación, es la paz. En cuarto lugar, la fe. Todo en la vida de un cristiano es por fe. Todo es por fe en la vida de un cristiano. Todo lo que no procede de fe, dice la Biblia, es pecado. Y por fe andamos, no por vista, dice el apóstol. Por fe andamos, no por vista. Todo es por fe. En Hebreos 11 se habla de los héroes de la fe, aquellos hombres y mujeres que hicieron proezas, que hicieron grandes cosas, todo siempre por la fe. Se empieza a hablar desde el principio de los tiempos y a hablar de cada una de aquellas personas que amaron, que sirvieron a Dios, y todo eso lo hicieron por fe. En quinto lugar, la salvación. El creyente, aquel que es salvo, que se sabe salvo, que se siente salvo, que nunca olvida que es salvo, que la salvación es lo más importante que una persona pueda tener en esta vida. Esto es fundamental para vencer a Satanás. Quien olvida la salvación posiblemente ame al mundo o las cosas del mundo. Quien olvida la salvación posiblemente tenga un orden de prioridades equivocado, una jerarquía de valores equivocada, porque la salvación debe ser para un creyente verdadero lo principal que tiene en su vida. En sexto lugar, la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella parte de nuestra armadura ofensiva. Un creyente se defiende y ataca al mal también con la verdad de la palabra de Dios. Nunca con armas humanas de injusticia, sino con la verdad, con la palabra de Dios. Por tanto, un creyente es alguien que no solamente cree en la palabra, sino que usa la palabra para hacer frente a toda obra satánica o a todo ataque del mundo o para vencer su propio pecado. Y en séptimo lugar se dice orando en todo tiempo. Aquí se nos habla al final de una parte invisible de la armadura. Es algo que no está en el exterior del creyente como todo lo demás, sino algo que está dentro, en su corazón. Es la oración, la confianza en Dios, que todo en la vida es posible con Dios, porque Dios es todopoderoso. Por tanto, un creyente se enfrenta
a todas las batallas confiando en Dios. Como David, que fue a Goliat en el nombre de Dios. Y cuando un creyente se enfrenta a sus enemigos en el nombre de Dios, con una sola piedra pequeñita puede vencer a gigantes, a inmensos gigantes. Por tanto, esta armadura que se describe en Efesios, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración, debe estar en el creyente como instrumento, como herramienta para emprender la lucha desde la fe contra los enemigos del alma. Esta armadura permite al creyente tener firmeza en la lucha, firmeza. La firmeza necesaria para luchar y permanecer en pie hasta el final y obtener la victoria. En Efesios 6:13 se dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, la armadura, todo lo que hemos visto antes, todo ese conjunto de herramientas, de recursos que Dios ha dado a sus hijos, nos permite afrontar la lucha con firmeza, con valentía, con perseverancia hasta el final. Esta armadura nos permite resistir al enemigo, resistiendo en sometimiento a Dios y a su voluntad. En Santiago 4:7 se dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí se está hablando de uno de los enemigos del cristiano, el diablo, y se nos dice que le podemos resistir sometiéndonos a Dios. Una persona que se somete a Dios, que es humilde, que es obediente, que tiene fe en Dios, como un niño, nos dice la palabra de Dios. Se nos pone el ejemplo de la fe de un niño. Aquel que tiene esta actitud es alguien que puede resistir y vencer. Aquel que se somete a Dios puede resistir hasta vencer. También resistir manteniendo la fe y la confianza. La fe y la confianza con firmeza e integridad. Nos dice 1 Pedro 5:8-9: vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Firmes en la fe quiere decir sin desviarse a la izquierda ni a la derecha, sin salirse del camino, sin salirse de la senda de Dios. Un cristiano que se mantiene en la fe es aquel que mantiene una línea de vida en la que hay un ritmo, hay una dinámica de velocidad, de caminar, de crecimiento constante. Un cristiano que está ascendiendo resiste a sus enemigos, a los enemigos del alma. Un salmón que remonta la corriente no será llevado por ella hasta el mar. Un salmón que remonta la corriente es alguien que está venciendo a la fuerza del agua.
está venciendo, porque está avanzando hasta el remanso final que es su destino. Un creyente que está en la fe, hoy, mañana, pasado, que mantiene ese nivel de fe de forma constante, perseverante, es una persona que está en camino de victoria, que está en camino de vencer a sus enemigos. Una persona que resiste en la fe también lo hace en el uso sabio y adecuado de la palabra de Dios. Hay personas que conocen la letra de la Biblia, saben citar algunos versículos de la Biblia, pero en muchos casos sacados de contexto, sin entender el verdadero significado de lo que dicen. El propio diablo usó la Biblia para tentar a Jesús. Y Jesús, en Lucas 4:8, le dijo a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le había dicho que en la palabra de Dios había escrito una serie de cosas para incitarle a hacer el mal, y Jesús le dijo: escrito está. Le devolvió el ataque con la propia palabra de Dios, pero ahora bien usada, rectamente usada, porque el diablo, cuando usó la palabra de Dios, lo hizo mal, sacándola de contexto. La usó para su conveniencia, la usó de forma torcida para tentar a Jesús. El uso recto de la palabra de Dios es un instrumento de defensa contra los enemigos del alma. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El creyente también vence en la fe cuando persevera en obrar con amor, obediencia y santidad. La fe vence cuando obra con amor. El creyente vence cuando obra con amor. En 1 de Juan 5:1 y 4 se dice: todo aquel que es nacido de Dios ama y vence al mundo. Y en Gálatas 5:6 se habla de que en Cristo Jesús la fe obra por el amor. Por tanto, el amor es el gran arma de un cristiano, de un hijo de Dios. El gran arma para vencer al mundo, al diablo y al pecado. Porque el amor todo lo puede. Y aquel que ama es nacido de Dios. Aquel que ama conoce a Dios. Aquel que ama vence al mundo. Por tanto, el creyente vence desde el amor y vence también desde el cumplir, el obedecer, el guardar los mandamientos del Señor. El amor es obediencia. El amor es obediencia, pero es obediencia verdadera. Hay una obediencia que es por cumplir, que es por quedar bien, que es por aparentar. Y esa obediencia no tiene ningún valor ante los ojos de Dios. La obediencia verdadera es aquella que es la consecuencia del amor sincero. En Romanos 13, 9 al 10, se está hablando de los mandamientos,
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dice el apóstol Pablo, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por tanto, hemos dicho antes que el creyente vence con amor. El creyente gana sus victorias con amor. Pero no solo con amor, sino porque el amor lleva a la obediencia. Por tanto, con amor y obediencia, como acabamos de leer. El cumplimiento de la ley es el amor. Así pues, el que tiene amor también obedece los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, la fe que vence al mundo, al diablo, al pecado, a las tinieblas. La fe que vence a la oscuridad lo hace desde la santidad de la fe que disipa las tinieblas al iluminarlas. En 1 de Juan 5:4 se dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Y en Filipenses 2:15 se nos explica un poco lo que supone esto, cuando Pablo dice que los creyentes deben ser irreprensibles y sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí se está diciendo que en medio de lo maligno y perverso, el mundo, Satanás, el pecado es lo maligno y perverso, el Hijo de Dios, en una actitud irreprensible y sin mancha, resplandece como luz de Dios. Y esta luz que refleja el creyente vence, porque hace que las tinieblas desaparezcan. Por tanto, la fe que vence es una fe que ama, una fe que obedece, una fe que ilumina al mundo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la fe que vence. Nos hemos preguntado quién es llamado a luchar y a vencer en la fe. Y hemos dicho que son llamados a luchar y a vencer en la fe los verdaderos hijos de Dios. Estos son los que han nacido de Dios en Cristo para una nueva vida y luchan por ella. Son llamados a luchar y a vencer en la fe los que de verdad aman a Dios y le obedecen guardando sus mandamientos. Y nos hemos preguntado contra quiénes tiene el creyente que luchar para vencer en la fe. Y hemos dicho que contra el mundo, que aborrece y persigue a los creyentes en Cristo, contra Satanás, el gran enemigo que busca y procura devorar la fe de los hijos de Dios, y contra el pecado propio, que se alía con el mundo y con Satanás para apagar la fe. El pecado de omisión permite tentaciones y el de comisión facilita la actuación diabólica. Y nos hemos preguntado finalmente cómo la fe del creyente vence a sus enemigos espirituales. Y hemos dicho que vistiendo la armadura de Dios, que da la fuerza y la victoria final, resistiendo los embates del enemigo, en sometimiento a Dios, en mantenimiento de la fe con firmeza y en el uso sabio y adecuado de la palabra de Dios, perseverando en obrar con amor, obediencia y santidad para iluminar a las tinieblas
del mal. Filipenses 4:13. Allí dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios nos ayude a vencer, a tener la fe que vence. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ayuda a entender que tenemos distintos enemigos para nuestra alma, que estos enemigos nos asedian, buscan destruirnos, buscan apagar nuestra fe, buscan enfriarnos, alejarnos de tu senda. Ayúdanos a entender que el mundo en que vivimos es contrario, nos aborrece, y que Satanás es el príncipe de este mundo y que él lo usa para seducirnos, para atraparnos, para desviarnos de ti y hacer que amemos el mal y lo sigamos. También, Señor, en nosotros está el pecado todavía, y ese pecado también busca engañarnos y apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que todos estos enemigos de nuestra alma pueden y deben ser vencidos desde la fe que ama, desde la fe que obedece, desde la fe que ilumina. Ayúdanos, Señor, a tener esa fe que triunfa en Cristo, que todo lo puede en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vestir siempre la armadura que tú nos has dejado para hacer frente a los enemigos del alma. Gracias también, Señor, una vez más, por la sanidad que sigues dando a tus hijos enfermos, a los que están pasando enfermedades crónicas, recuperándose de operaciones o de otro tipo de intervenciones, a los que se están recuperando del COVID, a los que son mayores, ancianos y te necesitan por salud o por debilidad. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros y asístenos con tu gracia y bondad. Guárdanos también del mal y del maligno, de los peligros. Provee, Señor, para todos tus hijos. Provee trabajo, provee medios para vivir, hogar, afecto. Provee, Señor, todo lo que necesitamos. Te lo suplico. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.